Me permito leer a continuación San Mateo capítulo 20, versículos 20 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el mismo bautizo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No siempre es fácil tratar de colegir el texto bíblico con la paradoja que se vive en este mundo. Cuando digo paradoja me refiero a ese sinfín de contradicciones de toda clase que se padece en el mundo entero. Filosóficamente hablando, las contradicciones se acuñan en el espacio político donde se mueve la gente. Porque más allá del pensamiento, más allá del ideal, más allá de la idea, está la realidad. Y la realidad que vivimos sobre de este mundo desde que existe registro de la existencia humana o sobre sus actos sobre la tierra, siempre en su mayor parte se han registrado muchas desavenencias. Lo cierto es que la tragedia, la miseria, el hambre, la muerte, la enfermedad, la guerra, la injusticia, la desigualdad, el engaño y la traición siempre ha estado acompañando al ser humano desde tiempos inmemoriales. Y debo de decirle con toda propiedad, mi estimado oyente o televidente, que esta realidad subyuga al ser humano y lo tiene postrado y lo llevará postrado hasta el último de sus días. Es decir, hasta la muerte. Y esta tiene una verdad tan grande que el mismo Señor Jesucristo en este pasaje dice, porque el Señor tiene en su palabra unas grandes enseñanzas de muchas formas y maneras, y tocan intrínsecamente la necesidad de entender este mundo. Este pasaje que hemos leído, el Señor hace referencia al fenómeno de la gobernabilidad, del poder político, y no es que quiera darle un giro necesariamente diferente al que estamos acostumbrados nosotros a escuchar,
en nuestras liturgias cristianas. Y yo debo de felicitar, por cierto, a cada uno de ustedes, siervos del Señor, pastores, ministros, evangelistas, obreros locales, toda clase de persona que se dedica a predicar la palabra de Dios. Debo de felicitarlo porque este es el cometido más grande del llamado con que Dios ha hecho posible que Dios lo tenga ahí donde está, predicando, enseñando la palabra de Dios. Pero como dije en la parte inicial de este programa, no siempre estamos acostumbrados a querer atisbar nuestra mirada un poco más allá de lo que estamos usualmente acomodados a escuchar o a ver. Por cierto, de que lo más ingente que ahora mismo se vive en el mundo entero es esa necesidad de querer entender cómo es que el mundo está, de la manera que está viviendo, de la manera que se está comportando. Y muy a pesar del alto desarrollo social, económico, en el tema de la educación y otras temáticas más que ha alcanzado la humanidad, especialmente durante las últimas centurias, también es necesario reconocer que paralelamente a este gran desarrollo que ha llevado a la humanidad a gozar de grandes y altos estándares de confort en su vida social, en su vida económica, en su vida familiar, también no se puede negar que paralelamente existe una realidad de la cual la gente se queja mucho. Y generalmente la queja, el desconforme que hay en el común de las personas es la situación económica que vive el mundo entero. Y otro aspecto que paralelamente está de la mano con esta preocupación es el fenómeno de la vida política con que se vive en cada nación. Si usted echa una miradita a su alrededor y ve cómo está comportándose cada país, cada nación, realmente está sumida, está muy profundamente crispada en problemas especialmente políticos. Cuando se hacen algunas evaluaciones, algunos estudios, y para esto sirven mucho las estadísticas, siempre el primer renglón con que aparece en la preocupación de el ciudadano común, digo, aquí en cualquier parte del mundo, es la situación política. Y es que realmente el estamento político en la mayoría de las naciones está atravesando una situación extremadamente difícil. Si a usted le parece bastante familiar el tema de la corrupción, el tema de la injusticia, el tema del abuso de poder, el tema de las injerencias políticas entre naciones y naciones, está llevando a este mundo realmente a una situación bastante preocupante. En este sentido, fíjese usted, durante el último año ha habido en el ambiente político mundial una situación bastante crispada en cuanto a las desavenencias que se hacen virales a través de los medios noticiosos entre gobernantes de naciones contra naciones, de países contra países, de bloques de países, de bloques hegemónicos de países contra otros bloques hegemónicos de países. Entre paréntesis y de por medio debe de saber usted que está el aspecto ideológico permeando esta crispación, porque
Más allá de los intereses políticos, tras bambalinas están también los intereses ideológicos. Y claro, el poder político siempre ha sido una maniobra perfecta que las personas o los gobernantes han sabido manejar a tal grado de que muchos de ellos se han perpetuado en el poder y se hacen del poder político de sus países por medio de amaños de toda clase, de toda índole. Y esto que estoy diciendo no lo digo necesariamente porque alguno estará pensando la coyuntura política que está viviendo nuestro país, El Salvador. No, de ninguna manera. Esto está sucediendo aquí y en cualquier parte del mundo. Digo, el mundo entero, las naciones enteras están en pie de una crispación de distanciamiento diplomático, de distanciamiento político. Usted ve, por ejemplo, cómo los gobernantes públicamente se dicen cosas en los medios de comunicaciones, a través de las redes sociales, se mandan textos, se insultan, se injurian, se difaman, se dicen tantas cosas entre ellos mismos. Y esto está llevando a una situación donde países literalmente se han puesto en pie de alerta y en algunos casos en pie de guerra por las declaraciones ligeras o irresponsables que algunos gobernantes hacen en sus alocuciones públicas, donde prácticamente insultan, injurian, calumnian y despotrican en contra de sus colegas gobernantes de los diferentes países del mundo. Claro, hay una puja por tratar de considerarse quién es el más popular, quién es el más famoso, quién es el más inteligente, quién es el que mueve más las masas de su propio país, quién es el que está logrando más éxitos, cosechando más réditos al interior o fuera de su país. La verdad que es una larga estela de no parar y mencionar todas las cosas que se están viviendo y que nosotros estamos viendo, por supuesto. Digo, mis estimados, esta es la de no acabar. Prácticamente iniciando este año 2024, nosotros hemos sido testigos cómo los países han entrado en una contradicción bastante alarmante. Y esto tiene que ver, como ya dije, por los propios intereses que se manejan tanto dentro como fuera de las fronteras territoriales que le corresponden a cada país. Y no es el caso, no tengo suficiente el tiempo también para delinear o tratar de hacer un esbozo general acerca de este tipo de conflictos que se ciernen en cada uno de los países. Y si usted es un oyente o tiene acceso a través de las redes a este programa, no va a poder soslayar y dará por asentado que estas palabras prácticamente describen la realidad de todos los países, incluyendo el mío y el suyo. El fenómeno del poder político es un asunto bien delicado. Y muchos en el ambiente cristiano tratan de no entrometer este tipo de temas al interior de la iglesia cristiana. Inteligentemente eso es potable y debe de ser así, porque dije hace un buen rato, la iglesia no, por su propia naturaleza, no es el espacio ideal para tocar estos temas. Pero en programas como este, que ha sido diseñado para abordar este tipo de temas, yo me dirijo a usted para que con toda responsabilidad y con paciencia, con una mente abierta y sin sesgo de ninguna clase, usted pueda evaluar conmigo algunos fenómenos de los que estoy mencionando en esta oportunidad.
claramente el Señor dijo, los gobernantes se enseñorearán sobre los gobernados. Cuando el hombre pone pie sobre esta tierra al inicio de la creación, el sistema político de este planeta era eminentemente teocrático. Más tarde, con la caída del hombre, con el aparecimiento del pecado original y con todas las desavenencias que subsecuentemente vinieron alrededor de la vida del ser humano, han aparecido diferentes sistemas de gobierno que hasta el día de hoy, y escuche con atención lo que le voy a decir, hasta el día de ahora no ha existido y humanamente no existirá un sistema humano, un sistema social, un sistema político, un sistema doctrinario que haga posible la paz, la seguridad y la felicidad humana. Sencillamente por una razón. El hombre despreció a Dios, le dio la espalda a Dios y hasta el día de hoy le sigue dando la espalda. Y ha preferido, dar un voto de fe y de confianza a otro ser humano. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Me parece que es en el libro del profeta Jeremías, que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y esta ha sido la triste realidad del ser humano a través de la historia, confiando en sistemas humanos, confiando en sistemas sociales, confiando en sistemas políticos, confiando en sistemas económicos, confiando en sistemas filosóficos que hasta el día de ahora no le han proveído ningún rédito de carácter emocionalmente aceptable. Hablo de la felicidad humana, de la paz humana, de la tranquilidad, del sosiego, la paz social y temas todavía un poco más profundos como la justicia social, la igualdad, etcétera, etcétera. Por supuesto, no es mi intención en esta oportunidad en lo mínimo tratar de hacer una mini cátedra de estas temáticas, pero lo cierto es que usted debe de saber estas cosas. No siempre el pueblo cristiano sabe comportarse y asimilar los fenómenos que está viviendo su país o nuestro país, porque no tenemos las herramientas para entender los fenómenos que nos están haciendo mella. Y usted debe de saber, nadie mejor testigo que usted, que las decisiones políticas que se toman al interior de cada nación afectan positiva o afectan negativamente la vida del ciudadano común. Esto incluye a creyentes y no creyentes. Acerca de esta realidad quisiera hacer mención de algo que considero usted debe de saber. Y es precisamente acerca de conocer la realidad de los gobiernos, acerca de conocer la realidad de los gobernados, porque este es un binomio complementario. Gobierno y gobernantes y gobernados. Hablar, considerar, evaluar acerca de los sistemas políticos que hay y han existido a través de la historia en el mundo entero. Y en el medio de todo esto, una gran pregunta que trato de trasladar a usted con el único y solo ánimo de ser imparciales y que Dios nos pueda revelar cuál es nuestra posición en medio de todos estos sistemas. Y esta gran pregunta es: ¿cómo se ubica la iglesia en el medio de este mundo? La Biblia es clara respecto de estos temas. Jesús dijo: yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y solo para muestra un botón. Y por extensión,
nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los hijos del Señor, tampoco pertenecemos a este mundo. ¿Lo sabía usted? Nosotros no pertenecemos a esta tierra. La Biblia dice somos advenedizos, somos forasteros, vamos de paso. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está en el cielo. Nuestras moradas está en el cielo. Nuestro destino no es esta tierra. Y por eso es necesario que usted sepa de que, muy a pesar de los intereses que nosotros tengamos en esta tierra, nosotros no pertenecemos a esta tierra. Y claro, la Biblia nos da pautas cómo poder vivir en medio de un mundo atiborrado, como ya lo dije, de una gobernabilidad de seres humanos que no tienen en lo mínimo el temor de Dios. Hemos hablado de la corrupción, del cohecho, de la injusticia, del traspiés, de la traición y tantas cosas que se suceden, porque el hombre sediento de poder político y de poder económico no le interesa realmente pasar encima por sobre el interés común o el interés de las mayorías. Si a usted le parece interesante este tema, hágalo saber. Y quiero hacer una pauta, un espacio, un recreo musical y querer compartir con usted otros aspectos, otros ítems más todavía que tengo por aquí que compartir con usted. No me cambie de canal, no cambie de sintonía. Radio Jerusalén, este es su programa Actualidad y regreso con usted en breve espacio de tiempo. Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés. Muy bien, aperturo este segundo segmento de este su programa Actualidad. Estoy tratando de hacer una evaluación o algunas consideraciones respecto a una realidad insoslayable de la cual no podemos escapar, mis estimados hermanos. No siempre somos capaces de dar una explicación lo suficientemente acertada acerca de las afectaciones que como seres humanos o como ciudadanos padecemos. Y en el medio de todo esto, cada quien trata de dar una explicación, cada quien trata de dar un análisis. Y eso está muy bien. El problema en el medio de todos estos esfuerzos es el siguiente. Y escuche con atención. El problema es que en su mayor parte los que hacen este tipo de evaluaciones, llámese analistas políticos, llámese analistas de la sociedad civil, que es un término mal acuñado, por lo menos en términos gramaticales es muy mal acuñado, pero que se ha hecho bastante común en el medio académico hablar de este concepto. No voy a entrar a esta explicación, por cierto, no es el caso, no es el tiempo, pero debo de decir que en su mayor parte las personas están sesgadas. Es decir, nosotros hablamos en función de nuestro acervo, cultural, el acervo moral. Y aquí voy a introducir un concepto quizás nuevo para usted, que la sociología todavía no la reconoce, y es el acervo religioso o moral.
Porque si bien es cierto, el concepto de la moral ha venido siendo acompañada de las decisiones humanas que se han trazado a través de la historia, no siempre la moralidad está sustentada en el temor a Dios. La moralidad muchas veces resulta ser un concepto más hacia afuera, es decir, que es una mera pantalla con que la gente mide a las personas, pero no es en el fondo realmente porque sienta o viva o tenga esos valores intrínsecamente humanos, sino que de por medio están los intereses, y cuando hay intereses de por medio, el ser humano disfraza, promete y llega incluso al grado de rayar con el lindero de la hipocresía. Esta es una realidad, y por eso el ciudadano común muchas veces se deslinda de sus líderes, de sus caudillos, y lo que hay al final es una grave frustración que produce fenómenos en cadena que llegan a convertirse en grandes tragedias sociales. Fíjese, le voy a ilustrar este fenómeno, cómo funciona. Cuando un sistema de gobierno, cuando un sistema político está causando afectaciones profundas en la economía o en la vida social de una nación, su población toma decisiones bastante atrevidas, como es el caso moderno de actualidad de la masiva migración o inmigración a nivel del planeta. Todos los países prácticamente están siendo afectados por esa gran ola de inmigración ilegal que se está sucediendo en todos los continentes, todos los países. Y las consecuencias de esta inmigración está produciendo también, por supuesto, estragos en la economía, en la vida social de cada nación. El fenómeno de la delincuencia, el fenómeno de la prostitución, el fenómeno del tráfico de órganos, el fenómeno de la trata de blancas, el fenómeno del tráfico humano. Son realidades que nadie las puede ocultar, y son problemas a las que se tienen que enfrentar los gobiernos. Los sistemas policíacos del mundo, los sistemas de inteligencia están afrentados directamente por esta avalancha de problemas modernos. Ya la Biblia advierte acerca de todas estas cosas. La Biblia dice: en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, infatuados, es decir, gente entontecida que no tiene sosiego, no tiene claridad mental de lo que hace, de lo que decide, y ahí están las consecuencias. Muchos países sumidos en grandes miserias económicas por las malas y erráticas decisiones que toman sus gobernantes. Pues bien, la pregunta con que nos fuimos a la pausa antes de esta segunda parte era: ¿dónde se ubica la iglesia? ¿Cómo podemos ubicarnos nosotros los creyentes en medio de esta situación tan crítica? Y si usted no lo ve crítica, realmente es compleja la situación. Tan compleja que muchos de ustedes están pensando migrar de su país. Tan compleja esta situación que tiene desesperada la vida económica de muchos de ustedes. Tan crítica que muchos no alcanzan lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, personales y familiares. Tan crítica esta situación que lleva a la gente a tomar decisiones desesperadas
El suicidio para el caso es un fenómeno bastante alarmante que se está apareciendo en el mundo entero, ya no solamente en los países pobres, sino también en los países ricos o desarrollados, considerados así, porque la situación de la preocupación humana va más allá de su economía, va más allá de su confort social o material. En realidad el mundo entero está sumido en una necesidad de valores, en una necesidad espiritual sobre todo. Y es allí donde entra la iglesia, porque el mensaje de la iglesia no es político, el mensaje de la iglesia no es económico, el mensaje de la iglesia no es de ninguna doctrina política humana. El mensaje de la iglesia es el mensaje de la palabra, es el mensaje de Dios, es el mensaje de salvación, es el mensaje de vida eterna, es el mensaje de justicia, es el mensaje de paz en el corazón, es el mensaje de paz social, es el mensaje de buena convivencia entre vecinos. Ese es el mensaje del evangelio, ese es el mensaje del cielo, ese es el mensaje de Dios. Y lamentablemente cuando habrán líderes religiosos en el pasado como en el presente que han tratado de combinar o de amalgamar estos dos extremos, en realidad ha habido o ha existido como resultado un híbrido muy peligroso. Podemos mencionar para el caso lo que sucedió allá en la década de los 60, especialmente con el aparecimiento de la famosa doctrina social de la iglesia, que fue una avalancha en su momento, un fenómeno de carácter político religioso que dio como resultado más tarde un fenómeno de carácter bélico o militar. Las grandes insurrecciones sociales y políticas que han habido en el pasado reciente, especialmente en nuestra Latinoamérica, han tenido como asidero la trasnochada teología de la liberación popular o social, que fue acuñada, asusada, promulgada, fomentada por la Iglesia Católica. Y hay que decirlo, esta no es una difamación de ninguna manera, no es una calumnia, tampoco es una calumnia, esta es una verdad histórica, debidamente documentada, y ahí está plasmada en los textos académicos que usted puede buscar y puede leer y puede darse cuenta de que este no es un mito, este no es una falsedad, no es una mentira. La famosa teología de los pobres, que dio como resultado grandes insurrecciones, conflictos sociales que llevaron a nuestra Latinoamérica a una confrontación interna al interior de nuestros países, que desencadenaron muchas guerras civiles, muertes, destrucciones y tantos desmanes que sucedieron en su momento. Hasta el día de hoy, las consecuencias de esta tragedia social, de esta tragedia religiosa, de esta tragedia teológica mal interpretada, la estamos sufriendo. Necesitaríamos más tiempo para adentrarnos a este tipo de temas. Y yo quiero decirles lo siguiente: casi siempre que me atrevo a tocar estos temas, parece ser, es decir, hay suficiente material, hay suficiente documentación para sostener en el tiempo este tipo de argumentos. Yo le voy a decir lo siguiente: no quiero ser irresponsable a la hora de transmitir este tipo de alocuciones hacia usted. Sé lo que estoy diciendo y soy responsable de lo que estoy diciendo.
Tengo la suficiente certeza mental para sostener lo que estoy diciendo. Y otra pregunta que quisiera trasladar a ustedes, y que por cierto, viendo el reloj, estoy considerando que no tendré suficientemente espacio para poder terminar. Pero si usted me lo permite mencionarlo nada más, y en una próxima oportunidad poder extendernos un poco más acerca de este tema. Porque siempre ha existido en el tintero, sobre la mesa, en el tapete de la mesa, como se dice, en el calor intelectual. Siempre ha existido en nuestra mente, y esto se ha cruzado por la suya muy seguramente también. Al considerar toda la historia y toda su experiencia, siempre hay una pregunta latente: ¿cuál sistema, preferentemente político, es el más compatible con la iglesia cristiana? Esta es una pregunta que más de alguna vez, si usted no ha tenido el valor de hacerla pública, por lo menos mentalmente se la ha preguntado. Y como digo, no siempre somos lo suficientemente sinceros o atrevidos de querer responder estas preguntas. Por una razón, y es una razón bastante triste. Muchos cristianos creen que aún es pecado hablar acerca de estos temas. No, en realidad no es ni pecado. Yo más diría, es una irresponsabilidad que nosotros no tratemos de orientar a nuestros hermanos, a nuestra feligresía, a nuestros miembros de nuestras iglesias. Porque si nosotros no lo hacemos en relación o alrededor de la verdad, alrededor de la palabra, alrededor del evangelio, sí, otros lo van a hacer. Y esos otros traen puntos de vista y conceptos totalmente equivocados. Tanto así que se tergiversa muchas veces la palabra y se sacan contextos bíblicos para hacer parecer potable una verdad política que la gente quiere traer a su propio molino. Esta es una tristeza, porque el evangelio no se tiene que prestar, la palabra de Dios no se tiene que prestar, ni nosotros prestarnos para tomar partido acerca de nuestros intereses humanos, de ninguna manera. Sin embargo, hay una realidad allí que hay que tener el valor suficiente y la entereza personal de querer hablar y de querer mencionar. ¿Cuántos errores históricos la Iglesia Cristiana Evangélica ha hecho a través de su recorrido? Porque no ha podido entender este fenómeno. Y solo recuerdo, por ejemplo, para muestra otro botón, otra ilustración, como en el pasado reciente, mucho pueblo cristiano evangélico, no solamente en El Salvador, no solamente en nuestra región, sino a nivel de Latinoamérica y del mundo entero, gente cristiana evangélica apoyando sistemas políticos ateos. Eso es alarmante. Esa es una contradicción de las más grandes que puedan haber. ¿Se imagina usted a un cristiano evangélico apoyando el comunismo ateo? Y sí, esto sucedió en el pasado reciente. ¿Se imagina usted un cristiano evangélico apoyando el socialismo? ¿Se imagina usted a un cristiano evangélico apoyando el aborto? ¿Se imagina a un cristiano evangélico apoyando la eutanasia? ¿Se imagina usted a un cristiano evangélico apoyando
el suicidio. Esta es una situación bastante alarmante, mis estimados. Y alrededor de estos cuestionamientos, de los cuales yo quisiera tener el tiempo suficiente para adentrarme a cada una de estas cosas. Pero lo cierto es que muchas veces se hace verdad a aquella frase muy bien acuñada en el mundo de la industria de la cinematografía de Hollywood, cuyo título es Durmiendo con el enemigo. Yo diría, comiendo también con el enemigo, siendo amigo del enemigo. Es una situación, hablo en términos espirituales, mi estimado, es una situación triste. Y si esto todavía le parece interesante y tiene curiosidad acerca de lo que yo pienso acerca de estas cosas, porque tengo mucho que querer compartir con usted, tengo mucho que querer trasladar a usted. Pero como siempre, el tiempo en radio es una situación que transcurre el tiempo muy ligero, muy rápido. El tiempo transcurre como el agua se diluye en nuestras manos. Así estamos viviendo el último tiempo de la historia, que la iglesia está aún sobre esta tierra, pero que pronto, muy pronto, dejaremos este suelo y seremos trasladados a nuestra gran patria celestial. Quiero comprometerme con usted y venir con una segunda parte en otro programa más, en una siguiente edición. Por ahora no me resta más que agradecer de usted su fina sintonía, muchos agradecimientos por querer tener la paciencia de escuchar esta exposición de carácter ilustrativo y de carácter de orientación. Muchas gracias, Dios les bendiga, amigos y hermanos. Será hasta una próxima emisión. Este es su programa Actualidad y su servidor Amílcar Varela. Hasta entonces.